¿Qué tal, hermanos? Gracias por estar otra vez esta tarde con nosotros, nuevamente en esta serie de La Noche del Pastor Invitado. Hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Luis Enrique Espinosa desde la ciudad de Corona, allá en California. Buenas tardes, Luis Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge Carpinteiro? Bien, gracias. Me da gusto saludarte. Con Luis Enrique, pues tenemos ya muchos años de conocernos y pudimos compartir también nuestra etapa ministerial al frente también de la oficina regional allá en California un tiempo. Luis Enrique estaba como director de jóvenes también y ahí tuvimos oportunidad también de trabajar mucho para el Señor, de hacer muchas cosas, pero antes de empezar, Luis Enrique, pues tú has tenido, ahora como pastor, pero has tenido una trayectoria previa en la música muy importante también, en este nuevo mover que se dio en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, en ese mover de la música. Dios te ha usado mucho en esa área también, y mucha gente también llegó a conocerte por ese ministerio. Y vamos a la primera pregunta, si quieres. La música, vamos a hablar un poquito de la música. Dentro de el mover de la música, de la alabanza y la adoración, en aquellos años donde se vino este cambio, tú fuiste parte de ese cambio tan fuerte con los ministerios de música, Marcos Witt y todos ellos que participaron en esto. ¿Qué significó para ti ese cambio? Porque tú creciste dentro de la iglesia y creciste en las formas de los himnos y las formas más litúrgicas que teníamos. ¿Qué significó para ti ese cambio generacional de un estilo de adoración al nuevo estilo que se empezó a dar a partir de los 80s, 90s? ¿Qué fue para ti ese cambio? Pues fíjate que el cambio vino primero a mí, a mi vida, porque desde niño, desde que yo tengo uso de razón, mi padre nos pasaba al frente a cantar, a decir un verso bíblico de memoria a mis dos hermanos mayores y a mí, y a cantar. Y ya de ahí, un joven de la congregación inició un coro de niños. Y ese coro duró 5 años. Y después, como adolescentes, yo tocaba la batería y cantaba. Y fue otro periodo de tiempo. O sea que siempre estuve en la música y vi Cambios. esa situación que se daba de, de los himnos, Uh-huh. ¿verdad? El director del coro, él buscaba canciones, himnos de diferentes fuentes, diferente a lo que cantábamos. Y creo que eso fue abriendo mi mente, y también el que empezamos a visitar diferentes organizaciones, diferentes denominaciones como los nazarenos, bautistas, asambleas de Dios. ¿Qué más había en ese tiempo? Autistas, Pues metodistas y a muchos grupos pentecostales. metodistas. Entonces, eso fue abriendo mi mente Uh-huh. personalmente, pero a los 18 años que yo tenía cuando tuve la experiencia de lo que llamamos la llenura con el bautismo, la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, esa experiencia que Que cambia. hizo cambiar mi enfoque a lo que se enseñaba en ese tiempo. Se enfatizaba mucho en tu comportamiento, se enfatizaba mucho en lo mal que podías estar haciendo las cosas y en la condenación que podía venir a tu vida. Eso era el énfasis de las predicaciones en general. Y, y, eh, y entonces cuando yo tengo esa experiencia, mi enfoque cambia de obedecer a Dios para que no me castigue a obedecer a Dios porque lo amo. Y ahí en mí empezó un cambio, y desde niño yo oraba: Señor, úsame, úsame. Y ya que fui adolescente, decía: Señor, yo quiero saber en mi espíritu, en mi interior, lo que tú estás haciendo cuando yo esté cantando. No quiero cantar por cantar. Y pasó el tiempo, y cuando era en el 1984, 85, que oí por primera vez música de Osana Music, de Integrity Music, ¡fum! Como que
se abrió mi mente también a algo que yo deseaba. Y entonces yo ya dirigía himnos en la iglesia. Aunque era un jovencito, dirigía himnos. Otra señora, una hermana, una de mis hermanas y yo éramos los que más dirigíamos himnos. Los himnos eran 3, 4 a veces. y me gustaba. Pero después empecé yo mismo, junto con Nilda, que ahora es mi esposa. Ella empezó a traducir cantos, empezamos a componer cantos. Y aunque yo era joven, de alguna manera Dios quiso darme la capacidad de respetar lo que ya había, de ir de lo conocido a lo desconocido, y ir con mucho cuidado y mucho respeto haciendo una transición. Y la transición empezó en nosotros, en los músicos, porque eran los músicos que llegaban a la hora que querían, cuando querían, y ahí yo andaba buscando a ver quién llegaba para que me diera el tono, ¿no? En la guitarra o en el piano. Y empezó en nosotros el cambio, porque yo les dije, ¿saben qué? Tenemos que llegar temprano, tenemos que venir a orar, tenemos que ensayar, y empezó esa transición. Entonces, yo me siento privilegiado de parte de Dios por haber contribuido en esa transición que duró 3 años más o menos. Después de 7 años ya se dio más fuerte, y fueron como 15 años de estar ahí. Y hubo mucha oposición, porque en ese tiempo, al Sí. principio, yo recuerdo, hubo mucha oposición a estos cambios, a este tipo de música. En aquel entonces yo tenía mucha amistad con tu hermano, con Paco, y estábamos viviendo esa situación de cambio y mucha oposición. Ahora lo vemos, al pasar una generación, ahora vemos esos cambios y a lo mejor ahora nos escandalizamos un poquito de lo nuevo que estamos viviendo, de la nueva música, de los nuevos ritmos, de lo que está pasando, pero pues nosotros pasamos lo mismo también hace 20 años. Aún así, Luis, tú has tenido una discografía muy interesante, muy interesante. No me acuerdo de todas las producciones, pero recuerdo Te Adoro Ni yo. salió en cassette todavía, Te Adoro. La que fue con canción que la produjo Emanuel fue la de Roca Mía. Roca Mía, es Roca Sí. Mía, sí, es cierto, es Roca Mía. También después Guerreros de Luz, padrísima disco también. Que Pues venga tu fíjate, reino. el primerito que grabamos se llamó Sacrifica Alabanza. Ah, ok. Y pues era en cassette, ¿verdad? Y cuando se grabó ese año, todavía el que grabó ese año también fue Marco Barrientos. Ajá. Mirándolo de esa manera históricamente, por decirlo así, fuimos los primeros que grabamos alabanza y adoración. Sí, Pues yo sí, estaba como a 1500 kilómetros de la sí, capital, ¿verdad? Todo estaba pasando ahí en la ciudad de sí. Hermosillo, en nuestra congregación de la Iglesia de Dios. Ajá. Era la única denominación en ese tiempo que estaba pasando por esa transición. Y fue algo muy personal, muy individual y muy de nosotros como Iglesia de Dios del Templo Central de Hermosillo. Estaba pasando eso ahí. Mientras estaba pasando, pues primero en Guatemala, en otros países, Guatemala. Ujú. con Juan Carlos Alvarado, y Y luego Wes en Spencer. México, Ujú. con Jorge Lozano, tú te acuerdas, ¿no? Jorge Lozano. Y ahí estaba pasando entre nosotros a través de la música de Osana Music, a Ujú. través de un libro también que me llegó así se llamaba el libro, Sacrifica Alabanza. Mm. Entonces, ese librito me ayudó mucho a mí y yo lo empecé a compartir con la congregación. Y poquito a poquito fui haciendo esa transición con los himnos. Ujú. Empecé a juntar coros de los himnos, a ligarlos, a Ujú. combinarlos con algún canto, les empecé a enseñar cantos. Y, y ese cassette, Sacrifica Alabanza, eran cantos que cantábamos ahí en la iglesia. Mm. Además de Hay otros que que revivirlo. se fueron traduciendo. Luego vino Te Adoro, Roca Mía, Que Venga Tu Que Reino, venga tu Guerreros de reino. Luz, El Camino Guerreros de Angosto Luz. también. El Camino El Angosto se camino grabó también angosto. en aquellos primeros años. Sí. Pero sí, sí fue. Que venga tu Uh, reino se grabó allá en un congreso de jóvenes.
Sí, en Pasadena. en Sí, Pasadena, California. Ya Emanuel estaba muy maduro en la música, ya estaba él produciendo, ya estaba muy activo. sí, 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 sí. Emanuel, trabajando junto contigo también en la música. En aquel entonces, Emanuel, su grupo se llamaba, ¿te acuerdas? Altas Tendencias. Sí, Cuando empezaba Emanuel sí. con Sí, pues ya Osvaldo y ves, con Rubén. tú estabas también ahí, ¿verdad? En ese tiempo cuando ellos iban cada año que hicimos el Ajá, congreso ajá. y fueron cambiando de nombre. Primero no me acuerdo cómo se llamaba, pero después fue Altas Tendencias y ya después fue Rojo. Ya después rojo. Sí. Bueno, pues ha sido muy, muy importante, Luis, el mover del Señor en cuanto a la música, porque la música siempre ha acompañado a la iglesia. Desde el tiempo de la Reforma, los himnos siempre fueron parte del mover de Dios en la iglesia. En esos años noventas, empezando el 2000, los 2000, también la música sin duda fue algo que partió la historia ahí de la iglesia también. Ciertamente, como dices, en algún tiempo controversial, algunas cosas fueron muy controversiales de la música, algunas cosas tanto de instrumentos como de las formas de la alabanza a la adoración pudieron haber sido controversiales, pero aún así, en medio de la controversia, Dios usó eso para que mucha gente y sobre todo muchos jóvenes pudieran volver a reencontrarse con el Señor. Así es que la música ha sido parte de la iglesia. Ya Pablo hablaba, ¿te acuerdas del hermano que siempre se oye en sus alabanzas por todos lados? La música siempre ha acompañado y tú has No, sido y desde la historia de la humanidad, ¿no? Con siempre, Jubal, que claro, desde antes de la Jubal, historia de exacto, la humanidad, sí. O sea, la desde música es parte Génesis. esencial de los seres humanos y tuvo su inicio en la adoración a Dios, siempre. Amén, sí, así ha sido. Y pues tú has sido parte de eso, Luis, de esa herencia. De hecho, pues nosotros actualmente en las iglesias, aquí nosotros hemos cantado muchas canciones, de las tuyas. Una que es aquí un hit en nuestra iglesia es la de Mi vida te alaba, Señor. Esa constantemente el grupo de alabanza nos ministra con esa canción y a la gente le gusta mucho. Bueno, algún día estarás aquí para cantarla en vivo junto con Nilda, porque Nilda también tiene que cantar esa Sí. canción. Pero platícanos un poquito acerca de la transición, Luis. Dejas un poquito, no totalmente, pero dejas un poquito la música para transitar hacia el pastorado, donde estás ahorita ya desde hace 15 años más o menos. Eh, 13. 13 años pastoreando. ¿Cómo fue esa Sí. transición y por qué? Bueno, mira, desde que yo estaba viajando con la música a diferentes lugares, bueno, desde antes, porque cuando no sabía ni cómo me llamaba a los 17 años por ahí, en aquel tiempo se votaba, ¿no? Votaban los jóvenes quién quería que fuera su director juvenil. Y bueno, pues ahí Ujú. votaron por mí y ahí estaba, ¿no? A cargo de los jóvenes. Pero siempre tuve esa tendencia, ¿verdad? De ayudar a los demás y de empezar a pastorear, se puede decir, porque hasta ahora sé que eso estaba haciendo. Y cuando yo viajaba para eventos, congresos, conferencias, lo que sea, no te miento, pero por lo menos 12 veces, 13, a través de los años, diferentes personas y diferentes pastores o ministros me decían, tú eres pastor, me decían, Mm. tú tienes corazón de pastor. Y es algo como que confirmaba lo que estaba aquí en mi corazón. Y yo decía, sí, yo voy a terminar pastoreando, yo voy a pastorear. Pero una vez que fui a Oaxaca, a Roca Blanca se llama, creo, el lugar, fui invitado ahí por unos misioneros, llegamos ahí en avioneta, mi esposa y yo. Había, no sé, más de 1,200 personas de ahí de Oaxaca. Y, y yo estaba dando algunas pláticas y un pastor que tenía 30 años ahí, que ya había sido hasta apedreado, encarcelado por predicar el evangelio, me dijo, tú eres pastor. Y viniendo de él, como que el Espíritu Santo lo usó y me impactó más. Y empecé yo a pensar que tenía que empezar a pastorear.
Y una vez también le dije a un ministro que yo respeto mucho, le dije, yo voy a terminar pastoreando. Y él me dijo, si no empiezas, nunca vas a pastorear. Tienes que empezar. Y dentro de mí había una parte que no quería, ¿verdad? Pero como que Dios casi tiene ese estilo, ¿no? De que nos pone a hacer cosas que al principio no queremos. Tiene sentido del humor. Sí, tiene sentido del humor. Y han sido los años de más trabajo, pero también más satisfactorios. Era muy fácil llegar a un lugar donde todo estaba puesto, instalado. El que tocaba el piano conmigo hacía mi prueba de sonido y yo nada más llegaba, ¿verdad?, a alabar y adorar a Dios. Muy diferente, ¿verdad?, a la función del pastorado, que nadie la entiende hasta que no está ahí. Ahora tú tienes que armar todo el asunto. No, y al principio, los primeros 3, 4 años, olvídate de todo, poner las sillas, poner el sonido, bueno. Pero ya estando acá en Estados Unidos y habiendo trabajado ahí contigo también, donde estábamos, pues había ese sentir de formar líderes, de trabajar más de cerca con formar líderes. Y teniendo aquí amigos, empezamos la congregación con parejas que estaban empezando a conocer a Cristo y dos jóvenes eran jóvenes que eran creyentes. Empezamos aquí en Corona, Casa de Vida. Y al principio, los primeros años, no venía gente que fuera creyente porque no, estaba prohibido invitar a gente creyente. Y fue muy difícil estar trabajando, buscando gente y trabajando con gente para que recibiera a Cristo y formarlos también, mucho trabajo, pero la verdad muy satisfactorio, muy bonito. Y así se dio la transición, ¿verdad? Creo que todo lo que pasó en mi vida, todo, absolutamente todo, incluyendo la pérdida de nuestra hija, la pérdida de nuestros padres, el viajar por muchos lugares, el conocer a mucha gente, muchas congregaciones, fue para formarme, ¿no? Y llegar al punto donde yo pudiera bendecir a otros, ayudar a otros, que fueran discipulados en el Evangelio de Jesucristo. Entonces todo eso me preparó y llegó el momento. Y gracias a Dios, fíjate, porque tú me conoces, que ya yo tenía cierta edad, porque por mi temperamento yo era soy todavía desesperado, pero a veces, tú sabes, a veces me daba ganas de imponerle la mano a la gente, pero en el cuello, ¿no? Sobre todo los que decían que eran cristianos por muchos años y empezaron a llegar y traían muchas ideas equivocadas acerca de lo que es el Evangelio. Entonces, gracias a Dios que llegó en una edad ya más madura y puedo ayudar mejor a las personas. Qué padre, gracias a Dios. Ahora, tú has visto y ahora tenemos las nuevas generaciones. Platicábamos antes de empezar a grabar acerca de tu hijo, de Danielito. Bueno, Daniel, el Dani. Este, y mis hijas lo recuerdan, te decía, de chiquito, porque pues llegaban a la casa y para ellas era su juguetito, Dani. Pero ahí está la nueva generación y ahora Dani se ha convertido en tu mano derecha, lo vemos dirigiendo la alabanza, lo vemos dirigiendo los servicios, lo vemos predicando, lo vemos al frente de los jóvenes. Y de eso quiero que nos platiques ahorita, Luis, te voy a dejar ya el tiempo para que unos 30, 40 minutos nos hables de esto. ¿Por qué la importancia de la nueva generación? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para las nuevas generaciones? ¿Y cuál es el mensaje que alguien como tú, que ha transitado por el mundo de la música y ha estado en escenarios en muchos países del mundo, ministrando a miles de gentes, y ahora pastoreando un grupo local ahí en California, pero impulsando a la siguiente generación, a tu hijo y a muchos más? ¿Qué es lo que tú, desde ese punto de vista, te gustaría que la gente de la nueva generación de creyentes conozca y sepa qué es lo que debe de conocer la nueva generación de creyentes? Así es que si quieres, pues de una vez te dejo tiempo, tómate el tiempo y compártenos acerca de esto, Luis. Sale. Gracias, Pastor Jorge. Bueno, quiero empezar diciendo que cuando Jesús llegó acá
a la tierra, ¿verdad? Y empezó su ministerio. Él lo primero que dijo fue: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino de los cielos lo venía profetizando Isaías, lo venían profetizando otros, y la conclusión es que el reino de los cielos es algo que ya está aquí, pero todavía no se manifiesta en su totalidad, porque será hasta que el reino de Jesús, el reino de Dios, se establezca por la eternidad. Pero Jesús vino a darnos ciertas directrices, vino a darnos la constitución de la iglesia que está en el Sermón del Monte, y eso para mí es clave, que Jesucristo no dijo la iglesia de Dios se ha acercado, la iglesia bautista, o la iglesia del Nazareno, o presbiteriana, o metodista, o cualquier otra. Él dijo el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, como el Espíritu Santo se lo reveló a Pablo, y lo vemos a través de las Escrituras, no consiste en las cosas materiales, ¿no? Cuando Pablo les estaba enseñando a la iglesia de que no tenían que discutir acerca de que si comían o no comían alguna carne sacrificada a los ídolos o no, él decía: el reino de los cielos no consiste en cosas materiales, sino consiste en gozo, en paz, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si yo puedo tener una visión amplia, no de mi iglesia local solamente, o no de mi denominación, o no de las iglesias en mi ciudad, o en mi estado, o en esta nación, sino una mentalidad y un corazón abierto al reino de Dios en toda la tierra, yo puedo darme cuenta que Dios está actuando en la tierra desde que creó a los primeros hombres, primer hombre y primera mujer. Él está actuando, y es muy, muy importante que cada uno de nosotros pueda tener un panorama amplio acerca de lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo en toda la tierra porque Él es el Señor, el dueño. En esta semana en nuestra congregación, durante los miércoles, estamos estudiando sobre Daniel, el profeta Daniel, y el énfasis es ese: Dios es soberano, Dios es el que está controlando todo. Ahora con la pandemia, ¿verdad? Y con las cosas que están pasando a nivel mundial, moralmente, políticamente, económicamente, de pronto podemos como entrar un poquito en incertidumbre, pero la historia nos recuerda que Dios sigue en control, está en control, tiene todo planeado. De hecho, Daniel, cuando estaba hablando del reino de Jesucristo que vendría, eran como 600 años antes de Cristo, y ya pasaron más de 2000, y se sigue, ¿verdad?, proclamando que el reino de Jesús viene, que el reino de Dios se va a establecer. Y Daniel estaba hablando de Jesús, de la llegada de Jesús, y él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y dentro de nuestra historia como iglesia de Dios, por ejemplo, que recuérdame tú que tienes mejor memoria, 1800, no sé qué, pero ya que como que 200 años, ¿no? 125 años, Ok, 127 años, 125, mira. por ahí. Fui medio evangelástico, pero todos esos años, cuando este grupo de personas de la iglesia, de diferentes congregaciones, diferentes organizaciones, diferentes iglesias, se juntaron para buscar más de Dios y querer más de Dios, fue en base a algo que Dios ya estaba haciendo en sus propias vidas, en las organizaciones donde estaban. Y ellos fueron sorprendidos por una visitación del Espíritu Santo de una manera que no conocían, y da inicio, ¿verdad?, a la iglesia de Dios. Pero a través de la historia de la humanidad, Dios ha intervenido. Dios ha intervenido. Y cuando el Evangelio entró a este continente, por el lado de América Latina, entró con la espada por un lado y con la Biblia por el otro. Y entre esos jesuitas que llegaron, entre esos sacerdotes que llegaron, había hombres que realmente amaban a Dios. Había hombres que entre esos jesuitas que realmente querían
compartir el evangelio. Estaban bajo una presión política también y estaban estableciendo un estado, por decir algo, o queriéndolo iniciar, pero había gente entre ellos que amaba a Dios y que amaba a esa gente. Y entonces ahí empezó Dios a hacer algo. Y pasaron los siglos, pasaron los años, y nosotros a veces nada más vemos lo que está pasando en nuestra congregación local o lo que está pasando en iglesias que visitamos, pero todos somos el resultado de lo que viene sucediendo a través de los siglos. De hecho, alguien dijo por ahí que cualquiera de nosotros, si se rasca tantito, va a encontrar algo de católico, ¿verdad? Si nos rascamos, encontramos toda esa combinación de interpretaciones de lo que es el evangelio a través de la tradición, a través de lo que otros nos han transmitido por sus vidas, por sus comportamientos, por su interpretación de la escritura. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos de darnos cuenta que Dios ya tomó la iniciativa. Si yo voy a un supermercado, si yo voy a visitar una familia, si estoy entre mis parientes, yo no estoy llevando a Jesús. Jesús ya llegó primero que yo. De hecho, si yo voy a cualquier aldea del mundo, por allá arrinconada, yo voy a llegar ahí y darme cuenta que Dios ya está haciendo algo. De hecho, el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos dice que a través de la creación, Dios se revela a través de la creación. Entonces ya todos sabemos, todos en todas las culturas tenemos esa tendencia de buscar a quién adorar, de buscar algo mayor que nosotros cuando estamos en problemas, en dificultades. Todos tenemos esa experiencia como pastores o no pastores de que si un pariente que no conoce a Dios está en una crisis muy grande y sabe que tú eres cristiano, te pide que ores por él. Dios ya está haciendo algo. Y es lo que yo tengo que hacer, caminar alrededor de mi comunidad sabiendo que Dios ya está haciendo algo. Mirar con los ojos del Padre Celestial, con los ojos de amor. Y también quitarme mis zapatos, quitarme mi teología, quitarme mis ideas preconcebidas, quitarme mi orgullo, porque a veces decimos, oh, yo ya sé mucho de la Biblia, o ya tengo muchos años de cristiano, y nos insensibilizamos a lo que Dios está haciendo y quiere hacer en la comunidad. Entonces debo de mirar con los ojos de Dios, esos ojos de amor, quitarme mis zapatos, quitarme mis tenis, ponerme las sandalias de Jesús para sentir como Jesús, para poder ver la necesidad que hay y saber que así como Jesús lo hacía, yo también puedo establecer su reino de justicia, que siempre a través de toda la Biblia podemos ver que Dios, Él buscaba hacer justicia, Él buscaba proteger a los pobres, proteger a los necesitados, a los extranjeros, a los inmigrantes. Y es algo que nosotros como cristianos debemos de ver qué es lo que Dios ya está haciendo a través de algunas iniciativas del gobierno o a través de cosas que se oponen a la justicia, pero que nosotros podemos intervenir, que podemos ayudar, que podemos ayudar a gente que no tiene documentos a tramitar documentos o a buscar ayudas, gente que está pasando por dificultades emocionales, familiares, ir ahí y Dios ya está haciendo algo a través del conflicto, a través de la necesidad, a través del problema. Dios ya está haciendo algo y yo puedo intervenir. Eso es a lo que somos llamados a hacer, quitarnos los prejuicios religiosos, quitarnos los prejuicios denominacionales. Y sí, ¿verdad? Estamos dentro de una familia, dentro de una congregación, eso es bíblico y tenemos que estar ahí. Pertenecemos a una organización, pertenecemos a una familia y tenemos que estar ahí porque tenemos que tener ese sentido de pertenencia y tenemos una doctrina sana y bíblica, pero necesitamos ver con los ojos de Dios, caminar con las sandalias de Jesús,
para sentir como Él, y también lo que necesitamos es ser sensibles a través de los dones espirituales, tener discernimiento espiritual. Y entonces yo decir, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, mis papás que profesaban el catolicismo, mi papá que aunque era un hombre preparado académicamente, era alcohólico porque era alcohólico de fin de semana, ¿no? Y todo lo que eso involucra. Y él conoció a Cristo, cambió radicalmente en dejar todas las prácticas que no eran acordes a lo que Dios quería, dejó de tomar, dejó de fumar. Mi madre no, eh, como mi mamá se quería divorciar de mi padre por su estilo de vida. Mi padre buscó a Cristo, que tanto mi abuela le hablaba, mi abuela de Nativita, Xochimilco, y allá en ese templecito que yo conocí, ahí mi padre se rindió a Cristo. Entonces, pero mi padre no creció con su papá biológico, creció con un tío, fue abandonado por su padre, y todo eso le afectó en su carácter. Y, y él empezó a cambiar paulatinamente en cuanto a su carácter. Como hijo de Dios, él cambió de naturaleza, de ser criatura de Dios a hijo de Dios. Pero por el trasfondo que él traía, él se volvió alguien áspero y era alguien que se refugió en el alcohol y en otras prácticas, pero cuando viene a Cristo, su carácter va cambiando paulatinamente. Y esa historia de él viene y afecta también a nuestra familia. Cristo llegó a nosotros y afectó también el eslogan de la iglesia que yo pastoreo. O sea, cómo la historia, ¿verdad? Cómo todo lo que nos pasa viene a afectarnos, porque yo dije, no solamente debo hacer un énfasis en el don o en los dones del Espíritu, debo hacer énfasis en el fruto del Espíritu. Y entonces la iglesia se llama Casa de Vida, aprendiendo a vivir para Dios y para otros, aprendiendo a vivir, aprendiendo a ser mejor persona, mejor ser humano, mejor padre, mejor esposo, aprender a través del carácter de Cristo. El reino de los cielos, el reino de Jesús, se establece a través del carácter de Jesús. Los dones del Espíritu manifiestan el poder de Dios y cómo Dios es tan capaz y tan poderoso de hacer cosas sobrenaturales. Pero no se establece el reino de Dios, se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta a través del carácter de Jesús en nosotros. Entonces, fíjate cómo la historia familiar, la historia de mi padre y de seguro la historia pues que viene desde mis abuelos y tatarabuelos, viene y afecta a todo lo que yo soy. Igual como tú lo mencionaste, Jorge, todo lo que yo viajé, todo lo que yo vi y cómo yo me di cuenta, porque yo visité congregaciones de todo tipo, incluso en dos eventos católicos, porque en una convención de la Iglesia de Dios en Ciudad Obregón, el que fue contratado para poner el sonido y las pantallas, él lo hacía para artistas que visitaban Sonora, Baja California, pues artistas seculares de primer nivel. Y él fue contratado para la convención. Y entonces él me dijo a mí, oye, Luis Enrique, yo quisiera que el lunes se quedaran ustedes, hicieras un concierto ahí enfrente de la catedral, porque yo quiero que haya un avivamiento en la iglesia, dice. Y yo les doy el hotel, la comida, no les puedo dar un dinero, pues como un honorario, pero les ofrezco la comida, el hotel y todo el sonido y eso. No, pues adelante. Y ahí estaba yo, había sacerdotes, había monjas, había gente. Entonces yo he estado en todo tipo de congregaciones, de todo tipo, todo tipo. Y lo que me he dado cuenta es que Dios tiene hijos suyos y gente comprometida con Él
en todas partes. Y la característica de ellos es la misma. Son gente que anhela lo que Dios anhela, gente que es humilde para depender de Dios, gente que ama a los demás y que quiere que todos sean salvos. Entonces, todo eso que yo viví, toda esa historia, el ir a esos lugares, vino y afectó lo que yo ahora soy y lo que ahora hago, siempre fundamentado en la palabra de Dios. Y nosotros no debemos de cerrarnos a nuestra propia cultura. Tenemos que ver las iniciativas que Dios ya está tomando donde yo vivo, en la comunidad que vivo. Debo de ser sensible a las necesidades que hay en mi comunidad como iglesia, pero también donde yo vivo, donde está instalada la iglesia, la congregación, y tener el discernimiento y estar a la expectativa. Y para yo estar a la expectativa de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiere hacer, necesito practicar los hábitos espirituales, las disciplinas espirituales. Tengo que estar en relación con Dios a través de su palabra, a través de estar comunicado con Él en adoración, en oración. Necesito tomar tiempo de meditación, de silencio, que Él hable a mi vida, que Él hable a mi corazón. Nosotros, por ejemplo, como congregación estamos los últimos sábados y cada vez involucro a más personas de la congregación para ir a diferentes lugares aquí en Corona, también en Pomona, que son otras ciudades. Queremos ir a Riverside este sábado que viene para repartir cajas de comida a nuestra gente y también a gente anglosajona. Unos americanos nos dijeron este sábado que gracias, que Dios nos bendijera por llevarles la comida, porque en 4 días apenas les iba a llegar su cheque y no tenían que comer. Entonces, cuando tú vas y entras a esos lugares, te sensibilizas más y puedes compartir del amor de Dios a través de lo que les das a ellos. Y abres una puerta para que ellos sepan que no solamente estás tú diciéndoles que los amas o que predicas del amor de Dios, sino que se los quieres demostrar y puedes abrir un canal de comunicación con ellos. Tenemos que estar a la expectativa. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto de la pandemia? ¿Por qué Dios nos permite compartir con otros lo que tenemos? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo a favor de mi comunidad? ¿Por qué tenemos tantos jóvenes? ¿Por qué, como tú lo dijiste, está mi hijo adolescente todavía involucrado en esto y motivando a otros? ¿Por qué nuestros muchachos son bilingües? Hablan más inglés que español, pero muchos de ellos hablan muy bien el español. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Por qué no nos podemos congregar como quisiéramos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia? ¿Qué iniciativas Dios está tomando para que nosotros entremos y entendamos que somos parte de una historia que continúa? Los planes eternos de Dios, desde que Él fundó su iglesia, desde que Constantino en el año 300, por ahí 330, declaró el cristianismo como oficial en Roma, cuando empezó la organización católica, cuando vino Lutero, ¿verdad?, a declarar principios de reforma junto con otros reformadores, toda esa historia y cómo Lutero el reformador se enfocó más en reformar la iglesia, pero la iglesia católica se enfocó más en promover el cristianismo en el mundo. ¿Y cómo nos llegó a nosotros? Tengo entendido que llegó primero a Brasil, el cristianismo evangélico, y en Sudamérica, después llegó a México, y cómo llegó ahora, y cómo entró a Estados Unidos. Entró a Estados Unidos, ¿verdad? A través de los ingleses, de escoceses, pero también entró por Latinoamérica a nosotros. Entonces ahora nosotros como cristianos latinoamericanos, aquí en Estados Unidos, tenemos influencias, ¿verdad?, en la manera de ver el evangelio.
pero lo que necesitamos hacer es venir a la palabra de Dios, venir al fundamento de todo y escuchar a Jesús que dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y siempre el reino de los cielos es negarme a mí mismo, anteponer las necesidades de otros a las mías, empezando en mi casa, ayudando a otros, bendiciendo a otros. Y para eso estamos. Esa es la misión de Jesús. La misión de Jesús es integral. No solamente que sea salva el alma, ¿verdad? Y que el espíritu se reconcilie y se comunique con Dios, sino que también ayudemos a nuestra gente, a los que no tienen documentos, a los que están en pobreza, y les compartamos el amor de Dios de una manera práctica, integral, y sobre todo que pasen la eternidad, ¿verdad? Con nuestro Salvador, y juntos podamos adorar a Dios para siempre. ¿Cómo la ven? Qué padre, pues me encanta esa perspectiva, Luis, porque este es el evangelio práctico, este es el evangelio que realmente necesita nuestras iglesias. Y de lo que hablábamos y el propósito de estas pláticas ahora, lo importante también es ver la nueva generación, y lo que estás diciendo tiene que ver con eso. Es la nueva generación ahora la que tiene que darse cuenta de cómo Dios está obrando en su tiempo ahora, como lo hizo quizás en nuestro tiempo, ¿verdad? Como lo que hablaste al principio acerca de la música, cómo Dios ya iba preparando todo y solamente nosotros fuimos receptivos a ese cambio. Ahora, sin duda, también hay cambios en esta generación que viene. Nuestros hijos y los chicos que están creciendo tendrán otros desafíos y las cosas, quizás los moldes, quizás las cosas van a cambiar, pero lo que tú dices es muy cierto. La presencia de Dios seguirá siendo la misma y el mover de Dios seguirá siendo el mismo. Y las oportunidades de anunciar el reino de Dios van a seguir siendo las mismas, aunque con diferente empaque, ¿no? Sí, fíjate que a veces el desánimo, el desaliento nos desenfoca, y eso le pasó al pueblo de Dios, que le fue como en feria, ¿no? En 3 días pudo haber llegado a la tierra prometida, en 3, 4 días, y dijo el Señor, ok, pues si quieren aventar 40 años porque no quieren entender, pues ahí les va. Y a veces así nos pasa a nosotros. Dios nos tiene que pasar por procesos para que nos enfoquemos. Y nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Ahora que ya estamos más maduritos, nos corresponde dejar un fundamento a la nueva generación. Primero, que sepan que les amamos y nos interesan, y también que vean en nosotros que el fundamento sigue siendo el mismo, Jesucristo, que es la verdad, porque la verdad es una persona y es Él. Todo lo que Él es, todo lo que Dios es, nos los vino a revelar en Jesucristo. Ese es el fundamento. Y tenemos que entender también que así como ha sido a través de la historia, la iglesia de Cristo nunca va a desaparecer. Amén. Estaba leyendo ahorita en la mañana que antes de que China entrara al comunismo había 300 y tantos mil cristianos, y ahora con el comunismo hay más de 100 millones. Ahora que hay oposición, ahora que hay... Creció más. Ajá, en Irak, por ejemplo, que si tú eres un cristiano y te descubren, te cuelgan enfrente de todos, es donde la iglesia más está creciendo. La iglesia, nunca vamos a ser aceptados en la sociedad, nunca vamos a ser recibidos, porque es más fácil hacer lo malo que lo bueno, es más atractivo, humanamente hablando, hacer lo malo que lo bueno, pero siempre vamos a tener el respaldo del que fundó la iglesia. Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Y esta generación que viene debe ver en nosotros que estamos firmes en el compromiso de seguir con la misión de Jesús, que es ir y hacer discípulos. Y los discípulos se hacen con el ejemplo, no con lo que uno les dice, ¿verdad? Porque igual que los hijos hacen lo que ven en nosotros, no lo que les decimos que hagan, así también los discípulos van a hacer lo que vean en nosotros. Por eso es tan importante quitar cualquier prejuicio, cualquier religiosidad, cualquier imposición religiosa,
y saber que todos estamos creciendo a un ritmo diferente, respetarnos en los procesos que tenemos, amarnos, levantarnos cuando nos caemos, porque todos nos caemos, todos nos equivocamos, todos pecamos, y saber que vamos juntos en ese proceso. Somos hijos de Dios, pero estamos creciendo juntos. Y eso también es bien importante que lo vea esta generación, que vea que nosotros no estamos para condenar, estamos para restaurar, que estamos para levantar al que cae, no para hundirlo más. Y eso es un amor práctico, eso es lo que hace Jesús con nosotros. Y si esta generación lo ve, van a poder amar y aceptar y recibir a todas las personas, no importa de dónde vengan, cómo vean, la preferencia sexual que tengan, que vengan para ser restaurados. Pero si nosotros les damos una imagen de un Dios que es intolerante o que es tan santo que no quiere aceptar a otros, pues entonces vamos a tener una generación que no va a proclamar el verdadero evangelio. Amén. Entonces creo que tenemos que ser inclusivos, aceptar a las personas, independientemente de que no estemos de acuerdo con su manera de vivir, pero que vengan a ser amados y con ese amor de Dios y su poder ser transformados. Amén. Pues gracias, Luis, excelente mensaje para la siguiente generación. Creo que bueno, todavía nos quedan unos poquitos años de cuerda, si Dios permite. Sí. Pero hay que cuidarnos. Pero el tiempo se va bien rápido. El tiempo se va bien rápido. Hace 20 y algo años estábamos trabajando juntos ahí en la oficina. Wow. Y es rapidísimo. Y parece que fue ayer. Parece que fue ayer, dice la canción. Lo importante es que los chicos ahora se den cuenta, los jóvenes de ahora se den cuenta que la vida, y la Biblia lo dice, Job lo dice varias veces, vi pasar mis días, dice, como lanzadera en manos del tejedor. O sea, la vida se va rapidísimo y tenemos que aprovechar cada oportunidad, como tú nos explicas, de discernir y de estar listos a percibir qué es lo que Dios está haciendo, dónde se está moviendo ya Dios, para nosotros poder encajar inmediatamente en ese mover de Dios. Pues Luis, muchas gracias. Gracias. ¿Quieres terminar con algo, alguna conclusión? No, pues nada más ánimo, un abrazo y recordar que el Señor es el Señor de la iglesia y no importa lo que pase, lo que venga, estemos firmes en Él y Amén. Sigamos unidos a pesar de la distancia. Amén. Y esperemos, si el año que entra las cosas están mejor y hay más posibilidad, quiero que estés aquí con Hilda, con Dani, si es posible, y que vengan a bendecir aquí a la iglesia, a conocer este rinconcito del norte. Sería un privilegio, hermanos. Tengo muchas ganas de abrazarlos. Gracias, Luis. Bien. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a ti. Que Dios te bendiga. Que Dios te Amén. bendiga mucho. Hasta luego. Bye.